Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de lo que es el sistema de enfriamiento del motor, el refrigerante y el agua. Y así rápidamente me voy a ir a lo que es la pregunta que está en el título del video, que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo en vez de ponerle refrigerante al sistema, le pongo agua? O dicho en otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias de usar agua en vez de usar anticongelante? Y primero que nada, lo que tenemos que mencionar es que los fabricantes siempre van a recomendar el uso del refrigerante. Ya cada fabricante especifica qué tipo de refrigerante tiene que usar cada auto y en qué concentración. Usualmente la concentración que más se pide es de 50% agua y 50% refrigerante puro. Pero siempre lo más recomendable es ver el manual, ya que la concentración puede variar en algunos casos. Entonces, tomando en cuenta de que lo más adecuado para el sistema de enfriamiento del motor es el uso de refrigerante, ya que es un líquido especialmente formulado, especialmente diseñado para que el sistema de refrigeración del motor funcione de la mejor manera. ¿Cuáles serían las desventajas o las consecuencias de utilizar agua en vez de refrigerante? Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Y primeramente, algo que es muy notorio y es muy perjudicial también es que el agua produce óxido. A diferencia del anticongelante que tiene propiedades anticorrosivas, el agua es todo lo contrario. El agua promueve la formación de óxido en todo el sistema. Como sabemos, el sistema de enfriamiento está compuesto por partes metálicas y por algunas partes de plástico también. Entonces, el agua provoca que se oxiden esas partes metálicas, ya que dentro del sistema de enfriamiento pues el agua va a estar cambiando de temperatura constantemente. Eso acelera el proceso de oxidación en el sistema, y como sabemos el óxido perjudica demasiado. Ya de 6 meses en delante se empiezan a ver los resultados. Muchas veces entre más se deje el sistema con agua, pues más va a ser el grado de daño que pueda tener el sistema por el óxido que ocasiona traerlo funcionando con agua. Y si a esto le agregamos que muchas veces se agrega al sistema agua de la llave o agua común, como sabemos este tipo de agua de la llave va a traer otro tipo de minerales, otro tipo de compuestos, como pueden ser sales, como pueden ser también cloro, entre otros componentes que puede traer el agua común. Y todo esto pues no hace otra cosa que acelerar el proceso de oxidación, que favorezcan la presencia de sarro, de sulfatación, de espuma también. Y todo esto pues perjudica bastante al sistema de enfriamiento. Y aparte de eso también hay que tomar en cuenta que al tener este tipo de elementos el agua se vuelve conductora de electricidad. Entonces, si el agua está conduciendo electricidad, sea mucha o sea poca, esto también favorece bastante a que el proceso de oxidación se acelere todavía más. Y teniendo en cuenta todo esto, pues nos podemos dar cuenta del por qué muchas veces cuando vamos a hacer mantenimiento o cuando se les saca el agua después de algún tiempo de haber traído pura agua en el sistema, podemos encontrarnos con que hay mucha basura en el sistema, mucho óxido, salen los componentes en pedazos, aparecen los radiadores tapados, las mismas carcasas o los housing donde están tanto la bomba de agua como el termostato se ven bastante afectadas. Los pasajes que están en el bloque del motor o la camisa del motor también, lo mismo, se desgastan bastante. El área donde está la junta de la cabeza también sufre bastantes problemas. Otra cosa también que es muy difícil de diagnosticar y que causa muchos problemas es que muchas veces cuando nosotros, y de hecho en el canal tengo videos de eso, donde ha habido casos donde salen las bombas de agua o los termostatos totalmente ya deshechos de tan oxidados que están. Muchas veces en esos casos nosotros sacamos el agua que queda y sale totalmente sucia, como si estuviera lleno de tierra. Entonces en esos casos, muchas veces aunque hagamos un purgado completo al sistema, no alcanzamos a sacar todo. Mucho de ese óxido o de ese metal molido se queda en las áreas del motor, en los espacios que están entre los cilindros, y ahí se van acumulando. Y ya aunque nosotros hagamos un purgado completo, muchas veces no salen, ya se quedan ahí. Entonces esas áreas no se refrigeran adecuadamente y muchas veces los autos se andan calentando en ciertas circunstancias y no se da con la falla, y precisamente es por eso, porque ya hay un exceso de basura en esas áreas que muchas veces es difícil son difíciles de limpiar. Entonces el óxido es un problema bastante considerable y es una muy buena razón como para dejar de usar agua y usar siempre lo que es el refrigerante que especifica el fabricante. Y sin dejar de lado lo que es el factor del óxido y todo esto que mencioné, pasamos a lo siguiente, que es el punto de ebullición.
Como sabemos, el punto de ebullición del agua está alrededor de los 100 grados centígrados, de 90 a 100 grados centígrados, y casualmente la temperatura a la cual llega el anticongelante o el agua en nuestro sistema de refrigeración cuando el motor está a la temperatura normal de funcionamiento también es alrededor de los 90 grados centígrados y 190 grados Fahrenheit, 180 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si la temperatura de ebullición del agua y la temperatura que vamos a tener en el sistema de refrigeración del motor, cuando el motor está a la temperatura normal de funcionamiento, es muy parecida, hay muchas posibilidades de que en ciertas circunstancias, en ciertas áreas del motor y del sistema de enfriamiento, el agua puede hervir. Y si el agua empieza a hervir, en el sistema también es muy perjudicial, sobre todo para las mangueras y para las partes de plástico. Es lo primero que se va a estropear, es lo primero que se va a dañar si el agua empieza a hervir en el sistema. Entonces, esa sería otra gran desventaja del agua respecto a lo que es el refrigerante, ya que el refrigerante tiene un punto de ebullición más alto, que usualmente es 30 grados centígrados más alto que el punto de ebullición del agua, lo cual nos da un margen bastante bueno para evitar que en algún momento, cuando el motor alcance la temperatura normal de funcionamiento, el refrigerante no vaya a hervir. Y esa precisamente es una de las propiedades más importantes que tiene el refrigerante. Aparte de eso, también hay otro factor, para no dejar todavía lo que es el factor del óxido y de los daños que causa el agua, en lo que es el metal. Hay que recordar que el sistema de enfriamiento es un sistema presurizado. Debe ser un sistema sellado y presurizado. Las presiones que se manejan en el sistema de enfriamiento también andan más o menos alrededor de los 10 y 15 psi, y para alcanzar esta presión necesita el sistema estar sellado. Como sabemos, es un sistema presurizado y la presión la está controlando la tapa del radiador. Y una de las ventajas de tener un sistema presurizado es que a mayor presión el punto de ebullición de los líquidos se incrementa, y eso es otra ventaja para el sistema de enfriamiento también, de que hay menos posibilidades en un sistema presurizado de que el refrigerante pueda hervir. Por ejemplo, en un sistema donde siempre hemos utilizado refrigerante, no tenemos fugas, todo funciona correctamente, vamos a tener la ventaja de mayor punto de ebullición del refrigerante, y aparte de que el sistema se va a presurizar adecuadamente. De esa manera nuestro sistema de enfriamiento va a poder trabajar al 100%. Y al contrario, en un sistema donde siempre hemos traído agua o tenemos mucho tiempo utilizando agua, aparte de que el agua tiene menor punto de ebullición, es muy difícil que pueda estar sellado y es muy difícil que vaya a alcanzar la presión requerida por el sistema, ya que el metal se empieza a maltratar. Las uniones y las transiciones de metal a la manguera o los lugares donde asientan las juntas o los empaques tanto de la bomba de agua como del mismo termostato, todas estas áreas de transición de plástico a metal se ven muy maltratadas, se hacen porosas, el mismo metal se hace poroso, y todo esto ocasiona que muy fácilmente se produzcan fugas y que sea muy difícil para el sistema conseguir la presión para que el sistema trabaje de la mejor manera. Y justamente de aquí también se puede desprender otra pregunta también muy interesante con respecto a este tema, y es la siguiente. Mucha gente y algunos mecánicos dicen que si nosotros tenemos un sistema donde ya trajimos agua por mucho tiempo, entonces le hacemos un purgado y le ponemos anticongelante, es muy probable que se presenten fugas. Y la verdad es que sí. Cuando hacemos eso sí es probable que se presenten fugas. A mí me ha pasado también. Y no es que el anticongelante vaya a ocasionar fugas, sino que es algo meramente de sentido común. Si nosotros ya traemos un sistema con agua y ya lleva tiempo con agua, pues ya hay problemas de óxido. Querramos o no queramos, en mayor o menor grado ya tenemos problemas de óxido. Ya tenemos daño en el metal. Entonces puede ser que la fuga ya exista, que existan pequeñas fugas, pero pues como sabemos el agua muy fácilmente se evapora, no se nota tanto. Entonces cuando metemos anticongelante, el anticongelante pues tiene colores llamativos precisamente para eso, para que si hay una fuga nos demos cuenta rápidamente. Aparte el anticongelante no se evapora, no se desaparece fácilmente, donde cae ahí se queda y nos damos cuenta de que tenemos una fuga. Esa puede ser una explicación. La otra también es que si tenemos un sistema que está afectado ya por óxido, cuando sacamos
el agua vieja que tiene ahí, pues van a salir pedazos de todo ahí, muchas veces salen hasta pedazos de bomba de agua o de termostato, y mucho fierro molido, oxidado, que sale como si fuera tierra. Entonces muchas veces al hacer la limpieza removemos en el sistema lo más que podemos. Entonces muchas de esas áreas ya quedan expuestas, ya quedan muy delgadas, quedan muy porosas, y cuando metemos el refrigerante, pues terminan por salir fugas que ya estaban a punto de revelarse, pero con la limpieza que hacemos y al momento de agregar anticongelante terminan por salir esas fugas. Y ni modo, así es. Si nos toca un caso de esos, no tenemos otra. Hay que poner anticongelante y hay que estar pendiente a las fugas y hay que resolver las fugas como tengamos que resolverlas. De nada nos sirve de seguir dejando el sistema con agua. Lo único que va a pasar es que va a llegar el punto donde los problemas sean casi irreparables o puedan ser daños permanentes o casi irreparables. Entonces, siguiendo con lo que son las desventajas de utilizar agua en vez de anticongelante, también tenemos lo que es el punto de congelación o la temperatura a la cual el agua pasa de estado líquido o a estado sólido. El punto de congelación del agua está alrededor de los 0 grados centígrados. Entonces, dependiendo cómo sea el clima donde cada quien vive, pero hay lugares, sobre todo aquí en Estados Unidos, pues no es nada difícil que cuando estamos en invierno se llegue a temperaturas muy cercanas o por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces, si nosotros traemos nuestro sistema de enfriamiento trabajando con agua y en uno de esos días o noches de invierno la temperatura baja muy por debajo de los 0 grados centígrados, es muy probable que el agua se congele dentro del sistema, y principalmente en las áreas del motor puede haber daños considerables, ya que el agua cuando se congela se expande. Entonces, como el líquido no se puede comprimir, lo que va a terminar cediendo es el metal. A lo mejor no se va a romper el motor en dos, pero sí va a abrir las uniones, va a forzar las uniones, y eso va a causar daños muy importantes al motor. Así es que ese es otro factor a tener en cuenta, sobre todo en los lugares donde los inviernos son muy fríos. Y precisamente esa es otra de las grandes ventajas que tiene el refrigerante del motor, que tiene la propiedad de ser anticongelante. Como mencionamos, si el punto de congelación del agua está más o menos a los 0 grados centígrados, los refrigerantes generalmente nos van a dar mínimo 30 grados centígrados menos en el punto de congelación respecto al agua. Si el agua se congela a los 0, los refrigerantes pueden aguantar hasta los menos 30 o menos 40 grados centígrados, dependiendo la concentración. Por eso muchas veces en los lugares que son muy fríos, las recomendaciones del fabricante en concentración aumentan: más refrigerante o más refrigerante anticongelante y menos agua. Y bien, pues ya nada más para terminar, como recomendación final, cuando vayamos a hacer la mezcla, si tenemos refrigerante puro, vamos a hacer la mezcla de refrigerante y agua, lo más recomendable es utilizar agua destilada, ya que el agua destilada, a diferencia del agua de la llave, no va a traer esos compuestos que hablábamos en un principio, no va a traer ni sales, no va a traer cloro. Entonces lo más recomendable es utilizar agua destilada. Y también, si por alguna razón, por alguna fuga, por algún accidente, estamos perdiendo el refrigerante y tenemos que agregar un líquido así de emergencia durante algunos días en lo que reparamos la falla, lo más recomendable también pues va a ser utilizar agua destilada. Y esa es la razón también por la cual cuando compramos un bote de anticongelante puro, nos va a recomendar hacer la mezcla según las especificaciones del fabricante, precisamente con agua destilada. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas y que le des like al video si te gustó. Y pues nada más, gracias y hasta la próxima.